Buenos días con todos los presentes. Continuamos con el desarrollo de esta audiencia para escuchar las razones del Ministerio Público con relación a dos procesados que aún está pendiente de oralizar el pedido de comparecencia con restricciones. Me refiero a Celso Martín Gamarra Roy y Héctor Hugo García Briones. Señor fiscal, si no hay ninguna observación de su parte. Por parte del Ministerio Público, A las ninguna, defensas. señor juez. Ninguna, señor. Muy bien, entonces, señor fiscal, es su turno. Honorable señor juez, muy buenos días, y a todos los presentes también, de la misma manera. Señor, habiendo ya en el día de la audiencia de ayer establecido las imputaciones que pesan en contra de estos 4 investigados en esta parte del requerimiento que le trae este Ministerio Público, vamos a continuar con la imputación concreta respecto a Celso Martín Gamarra Roy. Honorable señor juez, el Ministerio Público concretamente atribuye a Gamarra Roy el delito de cohecho pasivo propio, puesto que en su condición de director de concesiones en transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en adelante MTC, señor juez, solicitó y además recibió de la empresa Odebrecht los sobornos siguientes: de 66.000, 100.000, 25.000, 15.000 y $200.000. ¿A cambio de qué, señor juez? A cambio de viabilizar los pagos para que la empresa Odebrecht, en todos los procesos arbitrales que se pueden observar en el banner o en la diapositiva, 1991, 1992, 1993, 2070, 2072, 2073, 2074, 2075 y 2077 y 2083, además de los 2 procesos ad hoc, señor juez, con esa finalidad de viabilizar los pagos y facilitar a la empresa Odebrecht, que la empresa corrupta Odebrecht pueda obtener la ejecución de estos laudos emitidos por los árbitros que han participado en estos procesos arbitrales y que hoy día sobre ellos pesa una prisión preventiva, señor juez, Gamarra Roy, a cambio de ello es que recibe y además solicita a Odebrecht estos sobornos de los montos que hemos señalado. Asimismo, señor juez, también de esta primera parte de imputación que le hace este Ministerio Público, Gamarra Roy también, a cambio de realizar la misma función, teniendo en cuenta eso y no perderlo de vista, que Gamarra Roy fue colocado por la empresa Odebrecht en la dirección de concesiones, también en el proceso ad hoc 32-2012 MAR, luego de que los árbitros que participaron, Fernando Cantuarias Salaverry, Kunmuller Caminiti y Canepa Torres, emitieran el primer laudo parcial y el laudo final favoreciendo a la empresa Odebrecht, en el 2013, en junio del 2013, en el proceso 32-2012 MAR, el directivo de Odebrecht, José Gibran Lor Campoverde, le entregó un soborno de $100.000 dentro de una bolsa de mercado, dentro de un mercado o un restaurante en La Molina. Señor juez, también este Ministerio Público le atribuye a Gamarra Roy el delito de colusión, específicamente no solamente por haber participado coludiéndose con los funcionarios de la empresa Odebrecht y los árbitros corruptos que también participaron en estos procesos arbitrales, sino además en su condición de funcionario, teniendo esa lealtad de velar por los intereses del Estado peruano, de la institución, en este caso del MTC, en el proceso arbitral 32-2012 MAR, se concertó para
facilitarle a Odebrecht antes del nacimiento, es decir, en la suscripción del trato directo, para irse por un proceso ad hoc que terminó luego perjudicando al Estado peruano, con la emisión de un laudo que tiene abiertamente un perjuicio al Estado peruano. Señor juez, también se le atribuye este mismo delito en vista que participó en la misma mecánica, no solamente de facilitar presentándole a su coimputado y además persona que trabajaba conjuntamente con él, Sergio Calderón Rossi, que era asesor de la oficina del señor Gamarra Roy en el proceso arbitral ad hoc sin número, cuyo laudo se expidió el 6 de septiembre del 2013, en la que participó como tribunal arbitral o como árbitros Ramiro Rivera Reyes, Abanto Verástegui y el señor Orlando Álvarez Pedrosa, o Alejandro Orlando Álvarez Pedrosa. Y en este proceso arbitral, incluso, como lo hemos señalado en el cohecho, recibió un soborno de $40,000, pero en este proceso lo que se le atribuye es haberse concertado en su condición de funcionario, no solamente con Sergio Calderón Rossi, sino con los funcionarios de la empresa Odebrecht, con Fernando Llanos Correa, para facilitar a Odebrecht que este laudo ilegal, maculado dentro de todo este proceso, le sea favorecido con una viabilización del cobro, o sea, se ejecute el pago de ese laudo que ordenaba este tribunal en menos de 2 meses. Señor, también se le atribuye a Gamarra Roy el delito de asociación ilícita. Esto, señor, incluso teniendo evidenciado de que Gamarra Roy sería un operador directo para que, insertado en el MTC, pueda viabilizar todas las acciones ilícitas de la empresa Odebrecht desde el año 2011, fines del 2011, hasta el año 2014. En todos los procesos en los que los árbitros que se encuentran hoy con prisión preventiva y que fueron parte de toda esta red de corrupción, sea Odebrecht beneficiada como nunca en la historia, ni en las reglas de la experiencia, la lógica, ni la costumbre arbitral, que a Odebrecht se les pague prioritaria y principalmente en menos de 2 o 3 meses todo lo que ordenaban en esos laudos los pagos, que se han incrementado en $281,000 millones. Señor juez, en ese contexto, este Ministerio Público entiende que hay una integración directa como parte de la empresa Odebrecht, el comportamiento, en este caso, de una voluntad delictiva de Gamarra Roy para favorecer las acciones ilícitas de la empresa Odebrecht. Señor, también se le atribuye a Gamarra Roy el delito de lavado de activos, puesto que los sobornos que recibe por todo el mecanismo de favorecimiento y de viabilizar los pagos en su condición de director de concesiones del MTC, que ascienden aproximadamente a 406,000, los habría mezclado o ingresado a su patrimonio. Es más, cuando se le paga en su condición por no irse a un proceso arbitral en la suscripción solamente del trato directo, y además para facilitarle todas las acciones delictivas a Odebrecht, Ronnie Lord Campoverde, directivo de Odebrecht, le entrega un soborno de $200,000, pero como era funcionario del Estado peruano y evitar esa identificación, Ronnie Lord Campoverde contrata a los servicios o instruye a Xavier Pérez Jiménez, que es el agente que se encargaba de la creación de todas las offshore, y crean la empresa Voltron Business Corp. Y Voltron Business Corp, incluso, señor juez, está a nombre
de Miguel Carrasco Paredes. Y en esa empresa offshore y en esa cuenta creada por mismo Odebrecht a través de este mecanismo de triangulación, es que se le deposita en esa cuenta la cantidad de $200,000 por orden o instrucción de Ronnie Lord Campoverde. Con lo cual, este Ministerio Público advierte claramente que existe el delito de lavado de activos para identificar el origen ilícito de ese soborno en esa empresa offshore Voltron Business Corp. Señor, para sustentar estos hechos de atribución que tiene el Ministerio Público respecto a Gamarra Roy, se tienen los siguientes elementos de convicción. Que sostienen. En primer término, señor juez, se tiene el acta fiscal donde se hace constar el acuerdo de Odebrecht, de la resolución de Odebrecht, mediante el cual se acredita que la empresa Odebrecht en los actos delictivos que ha desplegado los ha hecho como una organización criminal. Eso está, señor juez, en los elementos de convicción o medios acreditativos generales que está en el punto 400 o en la página 477. También, señor juez, se tiene como elemento de convicción para acreditar la fuerte vinculación de Gamarra Roy con la empresa Odebrecht, la sentencia emitida dentro del proceso especial de colaboración eficaz, la resolución número 20 de fecha 17 de junio del 2019, en la que la empresa Odebrecht ya viene ejecutando su colaboración, y es así que en el primer despacho del equipo especial que viene justamente realizando la ejecución de la colaboración, en este despacho, en el tercer despacho y en esta carpeta específicamente los arbitrajes, viene entregando toda la documentación que corrobora y que luego lo vamos a señalar los que han declarado los colaboradores eficaces. También como elemento de convicción, señor juez, se tiene la copia del oficio 2357-2019 de fecha 27 de septiembre del 2019. En esta, señor juez, se acompaña la disposición fiscal número 18 de fecha 27 de septiembre del 2019, mediante el cual, señor juez, el Ministerio Público en el tercer despacho Sí, señor. Muchas gracias, señor juez. Mediante esa disposición antes anotada, señor juez, el primer despacho pone en conocimiento que se ha suscrito un acta de aceptación de responsabilidad y culpabilidad por todos los procesos arbitrales en las que ha existido soborno y en los que incluso podría en las investigaciones descubrirse. Odebrecht ha aceptado culpabilidad y responsabilidad penal, y por eso viene entregando información y por eso también se viene ejecutando su colaboración eficaz. Señor, y puntualmente respecto a las atribuciones que le hace este ministerio a Gamarra Roy, se tiene también los siguientes elementos. El acta de transcripción de recopilación de información y calificación del aspirante 14-2017, de fecha 16 de abril del 2018. Aquí, señor juez, el colaborador 14-2017 señala y se indica a Gamarra Roy que en el proceso 32-2012 MAR, él es el que convoca a Fernando Cantuaria Salaverry antes del nacimiento de este proceso arbitral, reunión que es más que delictiva, porque allí es donde se determina, incluso en desmedro y en prejuicio del Estado peruano, que no se vayan por un proceso institucional, sino que se vayan por un proceso ad hoc. Y ahí también se pacta los honorarios elevados, que ellos hablan que incluso eso va a ser el soborno implícito o el soborno encubierto, y además para que se pueda terminar el otro tramo de la carretera, se vayan por el tema de la ampliación
de plazos y ampliación o por mayores metrados. También, señor juez, se tiene el acta de transcripción en lo pertinente de la ampliación del aspirante 14-2017. Y ahí incluso, señor juez, este colaborador da una narración circunstanciada y detallada de cómo es que quienes participaron puntualmente en esa reunión ilícita y en la que se formó todo el pacto de corrupción para efectos de irse por este proceso ad hoc 32-2017 y que estuvo presente ahí el señor Fernando Cantuarias Salaverry, quien a su vez había sido convocado por Gamarra Roy, y el señor también Canepa Torre, quien fue convocado por José Gibran Lor, y allí en esa reunión colusoria e ilícita también estuvo el procurador adjunto del MTC, Alan Carlos Alarcón Canchari. Y es más, no solamente se agota en esa reunión ilícita que tuvieron estos árbitros, sino que en esa reunión incluso se designó como presidente y se le llamó a Franz Kuhnmüller Caminiti, quien estaba de acuerdo con toda la trama corrupta y con todos los acuerdos que se hicieron en esa reunión. Y esa reunión no fue la única. Tuvieron hasta 3 reuniones en el restaurante Vivaldi. Y eso incluso, señor juez, ha sido acreditado por este ministerio con una factura que la misma empresa Odebrecht, en este caso, presenta como consumo en ese restaurante Vivaldi en una de las reuniones en las que estuvieron presentes todos los árbitros que ya fueron designados en ese momento y también el señor Gamarra Roy, Canepa Torre y José Gibran Lor Campoverde. Señor, también se tiene como elemento de corroboración a las imputaciones que hace este Ministerio Público el acta de transcripción en lo pertinente de la declaración del aspirante 0508. Este aspirante 0508 justamente delata los hechos relacionados con Gamarra Roy en cuanto al proceso ad hoc sin número que participa Humberto Abanto Verástegui, Ramiro Rivera Reyes y Álvarez Pedrosa, y además de Calderón Rossi. ¿Para efectos de qué, señor juez? No solamente para efectos de que Gamarra Roy le facilite a Calderón Rossi una reunión con Ronnie Lor y este luego a su vez con Fernando Llanos Correa, sino además comprometa a Gamarra Roy para que viabilice el pago en menos de 3 o 2 meses, y así fue que sale. Porque recuerde usted, señor juez, y eso lo hemos dicho en las audiencias anteriores, en este proceso arbitral corrupto, el pacto fue que el laudo sea positivo, es decir, favorable a la empresa Odebrecht, que sea por unanimidad y que sea ejecutado o pagado en menos de 2 meses. Y eso es lo que se cumplió en este proceso arbitral. Señor, y también este aspirante 0508 señala y da los detalles que luego de entregar el soborno de los 400,000 a Álvarez Pedrosa y este a su vez le entregó al tribunal conformado por Ramiro Rivera y Abanto Verástegui, se queda con 80,000 para que Calderón Rossi obtenga el soborno de 40,000 y por haber viabilizado el pago, Gamarra Roy reciba el soborno de $40,000. Señor, también se tiene como acto de corroboración o como elemento que acredita estas imputaciones que hace el Ministerio Público, el acta de transcripción en lo pertinente del aspirante a colaborar eficaz 0908-2019. Señor, este aspirante incluso da los detalles y las circunstancias, primero, de cómo es que Odebrecht colocó a Celso Gamarra Roy estratégicamente en la dirección de concesiones para que no solamente suscriba las actas de trato directo o los convenios arbitrales, sino además para la suscripción de los contratos. Y otra de las cuestiones por las que Odebrecht coloca a Gamarra Roy como su operador en el Estado es para que cuando había anulaciones presentadas por la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
Gamarra Roy no emita ningún informe, y sin ese informe no se podía viabilizar o no se podía orientar una anulación de esos laudos arbitrales. Y es por eso que en el periodo de Gamarra Roy, respecto a los procesos arbitrales de Odebrecht, no se tienen, o se tienen contados en todo caso, mínimamente, las anulaciones y los informes emitidos por la Dirección de Concesiones. ¿Y qué es lo que más señala también, señor juez? Es que Odebrecht le coloca a Gamarra Roy para viabilizar los pagos de la empresa Odebrecht a partir del 2011 hasta el 2014, en la que finaliza su periodo. Y algo relevante que también señala este aspirante es de que en el proceso en la que interviene Cantuaria Salaberry, Canepa Torre y Franz Kuhnmüller Caminiti, respecto a Cantuaria Salaberry, la orden para que se reúna Gamarra Roy con Fernando Cantuarias antes del nacimiento en esa reunión delictiva es que viene del ministro Carlos Paredes, y esa orden a su vez es para que se reúna Antonio Martorelli con Jessica Zarango del MTC, y le dan la orden a Gamarra Roy para que reciba, incluso antes de la convocatoria de esas reuniones ilícitas, a Fernando Cantuarias Salaberry. Entonces, señor juez, esa situación incluso ha sido no solamente sostenida por este aspirante, sino por el aspirante 14-2017 en su primera y en su ampliación. Y ello se corrobora además porque el mismo Cantuarias Salaberry lo ha admitido en su declaración abierta, que ya incluso hemos visto en los elementos anteriores cuando se ha tratado respecto al tema de él. Señor juez, también el aspirante 0908-2019 señala los montos o los sobornos que se les entregó específicamente, no solamente por este proceso arbitral 32-2012, sino también por el proceso ad hoc en la que estuvo conformado por el tribunal de Abanto Verástegui, Ramiro Rivera y Álvarez Pedrosa. Y además de haber recibido pagos mensuales por estos 10 procesos arbitrales que fueron influenciados y manejados por Horacio Canepa Torre, sobornando a los coárbitros que ya hemos determinado en las audiencias anteriores. Señor juez, ¿qué se tiene también como elemento de corroboración a los hechos que atribuye este Ministerio Público? Se tienen el acta de filtrado de ingreso y salida a las oficinas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de fecha 16 de septiembre del 2019. En esta acta, señor juez, se puede ver que Gamarra Roy tiene ingresos en el 2008 y luego en el 2016, cuando ya no tiene ninguna función en el MTC. Y aquí viene un tema importante que hay que señalarle. El aspirante 0908 refiere que incluso antes de que a Gamarra Roy lo inserten o lo preñen en el MTC, Gamarra Roy constituyó una empresa que se llamaba Propanam. Y esa empresa Propanam, o a través de esa empresa Propanam, o proyecto prepanamericano, es que Odebrecht se encargó de conquistar todos los proyectos o las obras en la Amazonía o en la parte de la Amazonía del Perú. Y es por eso, señor juez, que incluso en esos periodos en la que Gamarra Roy no tenía ninguna vinculación funcional con el Estado, visitaba ¿dónde? Visitaba la Dirección de Concesiones, el despacho ministerial, el despacho viceministerial, incluso la Procuraduría. ¿Qué más se tiene, señor juez? Se tiene como elemento que acredita y corrobora las imputaciones que hace este Ministerio Público el acta de traslado de documentos e información corroborativa del cuaderno de documentos incorporados de colaboración eficaz de la empresa Odebrecht de fecha 19 de septiembre del 2019. En ese documento, señor juez, se anexan y se escoltan, señor juez, todos los pagos que se le hace a través de facturas. Solamente para ser breve, señor juez, los números de las facturas. La factura número 11, la factura 17, la factura 19, la factura 25, la factura 29. Todos por un monto de 78.540.
con lo cual se acredita justamente lo que señala o corrobora lo que señala el aspirante 0908, que en el tiempo antes de ser preñado al MTC por Odebrecht, Gamarra Roy con Propanam justamente prestó servicio para la corrupta empresa Odebrecht, señor juez. Es decir, antes de que sea funcionario, es decir, antes de que sea director de concesiones, Gamarra Roy le daba un servicio a través de Propanam a la empresa Odebrecht. Y eso es justamente el mecanismo que emplea Odebrecht. Acuérdese usted del perito Carlos Fierro Garcés, que emitió una pericia en el tribunal de Abanto, de Ramiro y de Álvarez Pedrosa, y que luego con esa pericia que sale ese laudo favorable a Odebrecht, ahora es parte y trabaja para la empresa Odebrecht. Así funciona la organización Odebrecht, señor juez. También, señor, se tiene como elemento de corroboración la declaración de Jorge Simoes Barata, en la que ya se ha dejado señalado que Barata le autorizaba como intendente a Ronnie Lord Campoverde, que justamente ya ha señalado en su declaración abierta que se hagan los pagos a través de la empresa Jure de Jure. Incluso también ha reconocido, señor juez, que se han entregado pagos en los procesos ad hoc a través de Fernando Llanos Correa, en las que, sin duda alguna, a la luz de los evidentes elementos de convicción, lo vinculan también a Gamarra Roy. Señor, también tenemos la declaración de José Gibran Lord Campoverde de fecha 14 de junio del 2019. Señor juez, este directivo de Odebrecht justamente ha señalado específica y puntualmente en el proceso arbitral 32-2012 MARC, en la que interviene Cantuarias con Müller y Canepa, que hubo una reunión con Gamarra Roy y que justamente fue para irse por un proceso ad hoc. Reunión que, dicho sea de paso, fue una reunión ilegal, una reunión corrupta, porque ahí se armó toda la trama para este proceso arbitral para perjudicar al Estado peruano. Señor, también se tiene la declaración de Ronnie Lord Campoverde, quien también ha reconocido que en este proceso arbitral, específicamente la DOC 32-2012, fue quien designó a Canepa Torre y que él autorizó los pagos para efectos de sobornarle incluso a no solamente a Canepa Torre por este proceso arbitral, sino además atendiendo que, conforme lo ha señalado el aspirante 0908, él mismo le entregó un soborno de $200,000 a través de la empresa Business Corp. Señor, también se tiene la declaración de Fernando Llanos Correa, prestada el 27 de junio del 2019, quien ha señalado en su declaración abierta, también este directivo de Odebrecht, que en el proceso arbitral, no solamente en el 32 MARC 2012, él participa conjuntamente con Carlos Alberto Ruiz Paredes como los cerebros y quienes elaboraron todo el ropaje jurídico de la demanda del laudo arbitral. Y en el proceso de Abanto, de Abanto Veraste y Ramiro Rivera y Álvarez Pedrosa, incluso él es el que se encarga de entregarle los sobornos de los 400,000 a Sergio Calderón Rossi y que parte de ese dinero se le entregó también a Gamarra Roy. Señor, también se tiene la declaración como elemento de corroboración a lo que señalan los aspirantes a colaboración eficaz y específicamente el aspirante 0908, la declaración de Ricardo Antonio Paredes Reyes de fecha 21 de junio del 2019, quien, señor, señala que justamente antes de que Gamarra Roy sea insertado en el MTC, Gamarra Roy prestaba servicios a través de su empresa Proyectos o Progreso Panamericano en toda la zona del Amazonas y San Martín, por lo cual incluso se le entregó sus pagos que realizó para conquistar los proyectos a favor de Odebrecht en toda esa zona. También, señor, se tiene
el oficio 883-2018-MTC-04 de fecha 4 de junio del 2018, en la que, señor juez, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informa o anexa el informe 0158-2018. Aquí, señor juez, lo que se acredita con este es la fecha exacta en la que fue designado Gamarra Roy como director de concesiones, 26 de diciembre del 2011, y también con resolución 552-2014-MTC de fecha 7 de agosto del 2014 es que se le concluye en el cargo como director de concesiones. Y además en este documento se anexa el MOF y ROF, en la que establece cuáles eran sus funciones específicas, pero que sin embargo, inobservando esas reglas que están establecidas en el manual y en el reglamento, Gamarra Roy, a cambio de los sobornos que ya hemos hecho mención, simplemente viabilizó todas las acciones delictivas de la empresa Odebrecht. Señor, para acreditar también o corroborar los hechos de atribución, se tiene el informe 394-2019-DIRNIC-PNP de fecha 27 de junio del 2019, en la que la División Especializada en Lavado de Activos nos señala toda la data de su perfilación de su patrimonio de Gamarra Roy. Elementos con los cuales, señor juez, este Ministerio Público acredita a su digna judicatura la vinculación fuerte que existe con los hechos o con las imputaciones que atribuye el Ministerio Público a Gamarra Roy. Ahora, para efectos de establecer, conforme lo señala el artículo 287 del Código Procesal Penal, este Ministerio Público le trae los siguientes elementos de convicción a fin de argumentar y sostener la existencia de un probable peligro procesal. Se tiene, señor juez, el informe 409-2019-DIRILA, en la que esta división policial informa que Gamarra Roy tiene o contaría con un domicilio que está ubicado en el Jirón Tampumachay 332, departamento 203, Surco, Lima. Sin embargo, señor juez, este Ministerio Público, más allá incluso de haber ya determinado, de acuerdo a su ficha RNEC y a sus generales de ley, que él cuenta con otro domicilio actualizado, este Ministerio Público entiende, y esa es la posición, que el solo hecho de contar con un domicilio no se desvanece el peligro procesal. Y por esa razón, señor juez, este Ministerio Público trae para contrarrestar y señalar que sí existe un peligro procesal el informe 394-2019-DIRNIC-PNP de fecha 27 de junio del 2019, en la que se informa que Gamarra Roy, señor juez, tiene intenso movimiento migratorio. Es así que ha salido al país de Estados Unidos, Panamá, Venezuela, Holanda, Brasil, España, República Dominicana, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, México, y que incluso cuenta con un pasaporte vigente, que es el número 582567-5. Además de ello, señor juez, para acreditar el peligro de fuga, se tiene que estos hechos que atribuye el Ministerio Público a Gamarra Roy son sumamente graves y acarrean unas penas graves. En consecuencia, existe la probabilidad de que pueda sustraerse también de la actividad probatoria. Más allá de las instituciones procesales que nos limitan pedir una medida más grave en el caso de Gamarra Roy, como en el caso de Canepa Torre o de Sergio Calderón Rossi, este Ministerio Público entiende que de todas maneras concurre el peligro procesal y además habida cuenta de que en su condición de funcionario es que habría instrumentalizado su posición para favorecer a la empresa Odebrecht. Con lo cual, señor juez, satisfacemos o cumplimos en todo caso con el segundo presupuesto que requiere para la imposición de la medida que rogamos a su digna judicatura, con lo cual habría concluido hasta Gamarra Roy. Con su venia paso al último
imputado a Héctor Hugo García Briones. Señor, este Ministerio Público atribuye a Héctor García Briones, en su condición de extraneo, el delito de colusión previsto en el artículo 384, segundo párrafo, concordante con el artículo 386. Debo hacer la precisión, señor juez. 386 del Código Penal. ¿En razón a qué, señor juez? En razón a que ha intervenido directamente en su condición de dueño y de gerente de la empresa Caral, contratada por la organización Odebrecht, para interesarse en el resultado del proceso ad hoc I.208-2011, que es un proceso que responde a la construcción y rehabilitación de la carretera Empalme P5 Sisacuñumbuque, que fue administrado en el estudio de Mario Castillo Freire, en la avenida Arequipa 2337 Lince, Lima. Y asimismo, señor juez, por haberse interesado en el resultado del proceso arbitral 2543-2013-CC, que es un proceso arbitral institucional administrado en la Cámara de Comercio de Lima, referido a la construcción de la carretera Chaca-San Luis del gobierno regional de San Martín, o del gobierno o de la región Ancash, en todo caso, señor juez. ¿Y en qué habría consistido, señor, justamente ese interés? Primero, en diseñar el ropaje jurídico, el mecanismo irregular y la estrategia para demandar e incoar estas demandas arbitrales a favor de Odebrecht, además de defender en todo el desarrollo y poslaudo el ropaje jurídico que había construido o había armado a favor de Odebrecht y conjuntamente con los directivos de Odebrecht en el nacimiento, o antes del nacimiento incluso, de estos dos procesos arbitrales. Y es más, señor juez, también se le atribuye a García Briones el hecho de haber sugerido y direccionado el nombramiento como árbitro por la empresa Odebrecht al señor Enrique Alfredo Zapata Velasco, quien también viene siendo procesado y contra quien pesa una medida coercitiva de prisión preventiva. Señor, también se le atribuye a García Briones el delito de asociación ilícita. Esto, señor juez, en razón de que en estos dos procesos arbitrales, en la que se concertó o se interesó para defraudar conjuntamente con los directivos de Odebrecht al Estado peruano, participa como el mecanismo de la construcción del ropaje jurídico, o sea, se encarga de la elaboración del ropaje jurídico de las demandas y permite incluso en el primer proceso ad hoc, me refiero al de Sisacuñumbuque, hacer el desdoblamiento de las pretensiones de Odebrecht, y eso es utilizado para la sumatoria del soborno encubierto que recibió Castillo Freire, Zapata Velasco e Espinosa Rimachi. Esa misma circunstancia también, señor juez, se produce en el proceso Chaca San Luis, en el proceso arbitral 2543-2013 CCL, en la que inclusive, señor juez, y eso lo vamos a señalar luego con los elementos de convicción, prepara las demandas sobre reclamaciones que contravenían abiertamente a la ley de contrataciones y a su reglamento. Con lo cual este Ministerio Público entiende que incluso forma parte de la estructura del brazo de la organización criminal Odebrecht. Señor, para acreditar las imputaciones que sostiene este ministerio contra García Briones son los siguientes. Respecto al proceso de Sisacuñumbuque, para resumirlo, se tiene la demanda arbitral que prepara y que fue presentada el 10 de agosto del 2011. Señor juez, esa demanda que fue elaborada por García Briones no la suscribe García Briones.
Quien la suscribe es Ricardo Antonio Paredes Reyes y además la suscribe Juan Manuel Berlanga Zúñiga. Y por eso es que incluso la actuación de Briones o de García Briones es más cuestionable, puesto que sin aparecer en los documentos, sí aparece en las audiencias arbitrales de estos procesos que hemos mencionado. Pero quien solamente se encarga de firmar es Berlanga Zúñiga, porque Berlanga Zúñiga es abogado y Héctor García Briones solo es ingeniero. Y esa empresa Caral que le sirve a Odebrecht como mecanismo para todas estas acciones ilícitas, ¿quiénes lo conforman? Lo conforma García Briones como director o dueño y como sus colaboradores, es decir, como el soporte intelectual, está el abogado Berlanga Zúñiga y además un árbitro que ya ha fallecido, Iván Galindo Tipati. No obstante, incluso estando como árbitro en otros procesos arbitrales relacionados con Odebrecht, en ese tiempo viene participando en la sombra junto con García Briones para dar el insumo o el soporte del ropaje jurídico de la preparación de las demandas a la empresa Odebrecht. Señor, ¿qué más se tiene como elemento de corroboración a las imputaciones que hace este Ministerio Público? Se tiene en el proceso arbitral 2543-2013-CCL la solicitud de petición de arbitraje y en este caso incluso la designación de Alfredo Zapata Velasco en fecha 22 de marzo del 2013. Y esto incluso, señor juez, es una de las atribuciones que hace el Ministerio Público, porque quien le da el nombre para que Zapata Velasco sea designado en el proceso de Sisa Cuñumbuque es el señor Héctor García Briones. Incluso cuando sale favorable este laudo de Sisa Cuñumbuque, en el posterior proceso, es decir, estamos hablando del 2013 ya, en el de Chacas, también Héctor García Briones señala y sugiere que se designe como árbitro a Zapata Velasco porque Zapata Velasco ya había emitido un laudo a favor, es decir, ya estaba relacionado con la empresa Odebrecht y de alguna manera era un árbitro confiable para los intereses de Odebrecht. Señor, ¿qué se tiene también como elemento de atribución? Se tiene la demanda arbitral de fecha 31 de julio del 2013, con el mismo mecanismo. Aquí no lo firma Héctor García Briones, pero él se encarga, conjuntamente con los tres que conforman Caral, de elaborar ese ropaje jurídico, y ese documento es firmado por Fernando Cáceres Andonaire, directivo de Odebrecht, y por Juan Manuel Berlanga Zúñiga, parte de Caral. Señor, también para acreditar estos hechos que atribuye este Ministerio Público, se tiene el acta de transcripción en lo pertinente de la ampliación del aspirante 14-2017. ¿Qué señala, señor, este aspirante? Señala de que en el proceso de Chacas, es decir, en el 2543-2013 CCL, un papel importante que jugó en la elaboración y defensa de ese proceso arbitral es Héctor García Briones. Es más, este colaborador, señor juez, ha señalado de que Canepa Torre, como el operador, el nexo para los sobornos de Odebrecht a los árbitros, es cercano, es amigo, y aparece por eso en las fotos, en diversas fotos, con Héctor García Briones. Señor, ¿qué más tenemos para acreditar los hechos que atribuye este Ministerio Público a García Briones? Se tiene el informe preliminar número 14-I.208-2011 de fecha 2 de agosto del 2019. En ella, señor, los especialistas del equipo especial, el contador, el perito contable y el ingeniero en construcción, ingeniero civil, Yufra Cabanillas,
han señalado, señor juez, situaciones técnicas que fueron plasmadas en el ropaje jurídico, en la demanda arbitral, y que éstas, así tal cual, fueron acogidas por el tribunal y haciéndose de la vista gorda, o sea, tratando de no ver ello, simplemente laudaron con el claro direccionamiento de favorecer a la empresa Odebrecht. Y me remito a los puntos específicos que justamente sostienen este informe. En el punto 1.6 señala, señor juez, el tribunal arbitral que la resolución gerencial 122-2010 interpreta o interpretó equivocadamente los alcances del artículo 259 del reglamento de contrataciones, señalando que la solicitud podía ser firmada por el representante legal o por el residente. Sin embargo, dicen los que han hecho el análisis justamente de la demanda y del laudo, el tribunal no aplica la norma respecto al tiempo que le facultaba a Odebrecht a interponer su reclamo conforme lo establece la norma antes mencionada. Y sobre esa base es que se hizo esta demanda de García Briones con Iván Galindo Tipacti y Berlanga Zúñiga. ¿Qué más señala, señor juez? Aquí viene lo puntual. En el punto 1.8 señala que el informe de supervisión, que dicho sea de paso era HOB, y que HOB es supervisor, señor juez, a la fecha, y eso es de conocimiento y acceso público, es un supervisor que está ligado a la empresa Odebrecht y que actualmente incluso tiene varias denuncias por colusión y por otros delitos de corrupción. Y entonces, señor juez, señalan estos peritos que la supervisión señala que el adicional debió ejecutarse en 49 días calendario. Sin embargo, el supervisor ha indicado que a Odebrecht les correspondía una ampliación de plazo de 235 días calendario por la ejecución de dicho adicional. En otras palabras, dicen ellos, de los 235 días calendarios, 49 ya contaban con presupuestos propios. Y sin embargo, señor juez, se reclamó sobre la base de eso, con lo cual abiertamente se confronta a lo que establece el reglamento de contrataciones y la ley de contrataciones. ¿Qué más se tiene, señor juez, dentro de este documento que corrobora justamente la actuación irregular de García Briones? Se señala, señor juez, la suma reclamada por Odebrecht se deriva de los excesos de metrados en las diferentes partidas del presupuesto que el contratista aduce haber ejecutado por indicaciones de la entidad. Sin embargo, no se tiene evidencia que la entidad haya dado indicaciones escritas para la ejecución de estos metrados ni comunicado a la Contraloría General de la República por adicionales que superaron, señor juez, en este caso y como en los demás procesos arbitrales que hemos visto, 15% del monto contratado original, señor juez. Y eso es justamente el ropaje, señor juez, que ha permitido al tribunal arbitral llegar justamente a este laudo arbitral. Señor juez, ¿qué elementos más tenemos para corroborar como acreditativos? Señor, se tiene también el informe preliminar número 14-I-208-2011, en la que en el punto 3.1 señala que la suma reclamada por el demandante se deriva de los excesos de metrados en las diferentes partidas del presupuesto que el contratista aduce haber ejecutado por indicaciones de la entidad. Sin embargo, no se tiene evidencia que la entidad haya dado indicaciones verbales ni escritas para la ejecución de estos metrados, ni comunicado a la Contraloría por adicionales que superaron el 15% del original. Señor, también se tiene respecto ya al segundo proceso arbitral, al 2543, el otro informe que emiten estos entendidos en la materia. En el punto 3.2 señala, de manera corta, señor,
el consorcio solicita una ampliación de plazo por 41 días. Cuando las precipitaciones pluviales del 10 al 21 de diciembre del 2012 paralizaron la obra por 12 días, señor juez. Los mismos que anotaron que en el cuaderno de obra. Pero no se afectó la ruta crítica, señor juez. No habiendo incluso una afectación de la ruta crítica en la demanda arbitral, en este proceso de Chacas San Luis, García Briones, comandado por que lideraba Caral, realizan estas pretensiones con la clara y abierta evidencia de favorecer a la empresa Odebrecht. Y eso, señor juez, incluso es recogido por este tribunal que conformó como presidente Canepa Torre, como árbitro designado por Odebrecht, Zapata Velasco y Luis Felipe Pardo Narváez, designado por la entidad. Y aquí incluso ya lo hemos establecido que a Canepa Torre se le dio un soborno de $40,000 a cambio de laudar e influenciar. Y al procurador, para que no interponga una anulación de este laudo, señor juez, se le dio $10,000 de soborno. Señor, ¿qué se tiene además también como elemento que acredita este Ministerio Público? El acta de filtrado de detalle de llamadas de fecha 17 de septiembre del 2019, extraído del cuaderno de levantamiento del secreto de comunicaciones. Señor, en este filtrado se ha podido determinar que justamente Pardo Narváez tiene intensa comunicación con García Briones del teléfono de Pardo Narváez 999-10-626 al teléfono de García Briones 999-54-830, desde el 2014 hasta el 2015. Y en ese periodo, ¿qué proceso arbitral se desarrollaba? El proceso de Chacas San Luis. ¿Por qué el señor García Briones tendría que comunicarse con uno de los árbitros, con Luis Felipe Pardo Narváez, en pleno desarrollo del proceso arbitral? Eso, señor juez, confirma incluso la tesis de los mismos directivos que han señalado que Caral se prestó a todo este ropaje jurídico para favorecerlos con los laudos arbitrales en desmedro del Estado peruano. ¿Qué cosa más se tiene, señor juez? Se tiene el acta de traslado de documentos e incorporación corroborativa del cuaderno de documentos incorporados de la colaboración eficaz de la empresa Odebrecht de fecha 19 de septiembre del 2019. En ella, señor juez, la empresa Odebrecht, que ya ha aceptado responsabilidad en todos estos procesos arbitrales que tiene la carpeta 22-2017, ha entregado documentos que acreditan que efectivamente a García Briones, como dueño de Caral, se le ha pagado a través o en mérito al contrato de prestación de servicio con código SC-IN-001-11- o Caral, de fecha 1 de febrero del 2011. Y este contrato, señor juez, es justamente por el proceso arbitral de Sisa Cuñumbuque, y se le ha pagado 717.796.000 soles .64. Asimismo, se tiene otro contrato que varía solamente en la fecha con el mismo código, pero hay una numeración que es el 03, de fecha 26 de marzo del 2011. En ella, señor juez, se le ha pagado a Héctor García Briones, representante de Caral, la suma de 300.000 nuevos soles por un periodo efectivo de 4 meses. ¿Qué más tenemos, señor juez, dentro de ese documento que incorpora a la empresa Odebrecht a esta investigación de este despacho fiscal? También otro contrato, que es el número 4, de fecha 24 de marzo del 2011, por 58.528. Y finalmente hay otro contrato que es el número 13, que es de fecha 18 de febrero del 2013. Ese es por el tema del otro proceso arbitral de Chacas San Luis, por la suma de 447.000
nuevos soles. Señor, ¿qué cosa más tenemos como elementos que corroboran? Tenemos como elementos, señor, las facturas, que es en número de 24 facturas, que corre como anexo y acompañado en el requerimiento, que hacen una suma total que se le ha pagado a Caral, liderado por García Briones, en la suma de 1.921.173.06 soles. Señor, también se tiene como elemento de corroboración la declaración de Ricardo Antonio Paredes Reyes. Ricardo Antonio Paredes Reyes, señor, para puntualizar, señala lo siguiente respecto a la imputación que corrobora y que refuerza lo que señala este Ministerio Público. El nombre de García Briones salió porque un ingeniero de obra de la misma empresa Odebrecht da el nombre de García Briones. Y como tal se contactan con Ricardo Paredes Reyes y él es el que entabla incluso un contrato con García Briones y él le cuenta, estamos hablando del proceso de Sisa Cuñumbuque, que tiene una reclamación por liquidación de este proceso. Y García Briones lo dice, no el Ministerio Público, lo dice Paredes Reyes, directivo de Odebrecht, que le sugiere y le dice, vámonos por un proceso arbitral que lo vamos a ganar, yo te lo aseguro. Y él se encarga de hacer el ropaje jurídico, no solamente, sino la pretensión de Paredes Reyes, lo dice en su declaración abierta ante la Fiscalía, solamente era por 26 millones su reclamación. Pero García Briones, dice él, hace un desdoblamiento de las pretensiones principal, accesoria, subordinada, primera subordinada, segunda subordinada, para llegar a una pretensión de 42 millones. Y así se presenta la pretensión. Y esa pretensión que hace el desdoblamiento le sirve a este tribunal arbitral de Castillo Freire, de Zapata Velasco y de Espinosa Rimachi para que ellos hagan una sumatoria y en la ficción, que era una pretensión de 42 millones, la hagan llegar, señor juez, a 100 millones de soles como pretensión. Y esa pretensión de 100 millones le permitió a este tribunal arbitral, a Castillo Freire, a Zapata Velasco y a Espinosa Rimachi, cobrar un honorario de 1 millón de soles cada uno, señor juez. Y a la secretaria arbitral Rita Sabroso, medio millón de soles. De cara, señor juez, abiertamente a la poca capacidad económica que tenía incluso la entidad, y lo señala el mismo directivo de Odebrecht. Señor juez, también señala Paredes Reyes en su declaración que la misma función que hace en este proceso arbitral lo realiza para el proceso de Chacas San Luis, para el 2543-2007. Y aquí hay un hecho incluso relevante. Quien le brinda o le sugiere que se contrate, que se designe como árbitro para la empresa Odebrecht en estos dos procesos arbitrales, en el proceso de Sisa Cuñumbuque y en el proceso de Chacas San Luis, es García Briones, para que Zapata Velasco sea árbitro. Y así fue, y así aparecen en los laudos y en las designaciones arbitrales. Señor, esa declaración de Ricardo Antonio Paredes Reyes se corrobora y se refuerza con la declaración que da también el directivo, brazo derecho de Ricardo Antonio Paredes Reyes, Fernando Cáceres Andonaire. Declaración que también ha dado en forma abierta al Ministerio Público el 26 de junio del 2019. Señala, señor juez, justamente corroborando todo lo que ha referido Paredes Reyes para abreviar. Y reconoce incluso su participación no solamente en el tema de Sisa Cuñumbuque, sino en el de Chacas. Es más, acá hay un tema relevante, si su digna judicatura me permite. En la pregunta 32, él responde, cuando se le pregunta qué es lo que estaban buscando, cuál era su finalidad en los procesos arbitrales de Sisa y de Chacas. Cáceres Andonaire responde, en ambos casos era buscar un laudo positivo o favorable, y lo ideal era que salga por unanimidad.
Eso es, señor juez, justamente la finalidad que siempre ha tenido Odebrecht. Y eso hoy día lo hemos visto develado en todos estos procesos arbitrales maculados, en las que Canepa Torre ha tenido control y en las que tampoco Canepa Torre no ha participado, pero que sí ha participado influenciando, traficando o haciendo acciones de asesoramiento, como ha pasado en el caso de Sisa Cuñumbuque. Y es más, en el proceso de Chaca San Luis ha sido incluso árbitro presidente, ha elaborado el proyecto, el laudo arbitral y ha recibido un soborno de $40,000. Señor, ¿qué más tenemos como acto de corroboración? El acta de declaración de Juan Manuel Berlanga Zúñiga, declaración abierta que ha dado en su condición, por ahora, de testigo, el 7 de diciembre del 2018. En la pregunta 6, o a la respuesta a la pregunta 6, señor, él refiere lo siguiente. También participaba el ingeniero Héctor García Briones, se refiere a Caral, señor. Él era el representante de Caral en su condición de experto en contrataciones. Era para guardar la confidencialidad del proceso. Con quien se realizaban las coordinaciones, ojo doctor, coordinaciones, dice señor juez, como reuniones de actualización, de carácter de información o por surgimiento de nuevas controversias. Todo en función a lo que los funcionarios querían como objetivo o finalidad. Reuniones de trabajo para comentar o revisar mi escrito de demanda en función de la información recibida. Eran reuniones muy continuas durante todo el proceso. Todas esas reuniones eran en la matriz de Odebrecht. Señor juez, reconoce que incluso esas reuniones ilícitas que tiene García Briones con los representantes de la empresa corrupta Odebrecht eran en sus propias instituciones. Y lo reconoce incluso Berlanga Zúñiga, que era ajustarse a los objetivos y a la finalidad de Odebrecht. Y hoy día nosotros podemos leer que eso es una finalidad delictiva la que ha tenido esta corrupta empresa Odebrecht, señor juez. Señor, también este Ministerio Público, con todos estos elementos de acreditación o de corroboración que refuerzan o que permiten sostener la imputación, refiere que sí hay una vinculación fuerte con los delitos que le atribuye este Ministerio Público a Héctor Hugo García Briones. Para cumplir el segundo presupuesto de la medida coercitiva que estamos rogando a su digna judicatura, tenemos respecto al peligro procesal lo siguiente, señor juez. En su ficha RENIEC queda completamente evidenciado que García Briones cuenta, según su domicilio legal, la dirección ubicada en Avenida Velasco Astete, número 2639, Santiago de Surco, Lima. Y que incluso en sus generales de ley él ha dado una dirección que dice que es real, que es la avenida Velasco Astete 1790, urbanización La Arborada, Santiago de Surco, Lima. Pero este Ministerio Público, señor juez, establece que el solo hecho de contar con un domicilio no se desvanece el peligro procesal. Y por esa razón, señor juez, para sostener que sí hay un peligro procesal y cumplir con el siguiente presupuesto que la norma acarrea, señor, este Ministerio Público tiene el reporte migratorio de García Briones. Y García Briones, señor juez, tiene movimiento intenso desde el año 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y recientemente, 2019. ¿A qué países, señor? A España, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, México, Ecuador, incluso a la República de China. Señor, ¿qué más acredita un probable peligro procesal o permite inferir un peligro procesal para efectos de cumplir con el segundo presupuesto de esta medida coercitiva que le trae a su judicatura este Ministerio Público? Estos hechos son hechos graves y en consecuencia acarrean penas graves. Y esa probabilidad hace también que el Ministerio Público infiera que García Briones pueda sustraerse de la acción de la justicia. Y además, señor juez, García Briones
que en este caso ha actuado como representante, como dueño o liderando Caral, en otros procesos también ha sido árbitro. Y en este caso habría instrumentalizado incluso su función o su profesión de ingeniero, porque él es un ingeniero. Entonces, señor juez, esa situación permite al Ministerio Público sostener que existe un peligro procesal latente que acarrearía justamente la medida que ha solicitado a su judicatura este Ministerio Público. Con lo cual habríamos cumplido con establecer los dos presupuestos normativos o procesales que requiere la medida coercitiva que hemos traído a su digno despacho, señor juez. Con su venia, si me lo permite, en consecuencia, este Ministerio Público, entendiendo incluso que si bien son hechos sumamente graves contra estos 4 investigados, y que nosotros como defensores de la legalidad no podemos dar ningún margen a la corrupción y tenemos que enfrentarla abiertamente y firmemente a la corrupción, pero también existen, señor juez, de manera razonable, instituciones procesales que nos obligan y nos llevan a pedirle este tipo de medidas, porque si no, en otras circunstancias, completamente con la seguridad y convicción, le hubiéramos presentado una medida sumamente severa, al igual que se ha pedido para los otros investigados que tienen otras medidas coercitivas de mayor gravedad. Por esa razón, este Ministerio Público, señor juez, en cumplimiento estricto a los presupuestos procesales y respetuoso también de las garantías que nos establece este ordenamiento procesal penal, le solicita a usted que se le imponga a Celso Gamarra Roy las siguientes reglas de conducta, señor juez. No cambiar de domicilio sin previo aviso ni autorización de su juzgado, que se le prohíba concurrir a lugares de dudosa reputación, bares, discotecas o de diversión social, no ingerir bebidas alcohólicas o consumir sustancias psicotrópicas, se le prohíba de comunicarse con sus coinvestigados o coprocesados o con los testigos o con los peritos del presente caso, salvo que se trate del ejercicio irrestricto de su derecho de defensa. Señor, que se le prohíba entablar reuniones y o coordinación con los ejecutivos y representantes de la empresa Odebrecht, de los centros de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima o centros de arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú o cualquier centro de administración de arbitrajes o las entidades agraviadas como Ministerio de Transportes, Gobierno Regional de San Martín, Gobierno Regional de Ancash, salvo que se trate del ejercicio pleno de su derecho de defensa. También, señor juez, se les prohíba o se le prohíba efectuar o brindar declaraciones o suministrar información documentada a medios de prensa o comunicación radial, escrita o televisiva respecto de los hechos que son materia de investigación y que constituyen reserva de la investigación del proceso penal. También, señor juez, se le indique como regla que se presente personal y físicamente cada 30 días para dar cuenta de sus actividades y firmar el libro de control ante este despacho fiscal. También no ausentarse del lugar en que reside o no realizar un viaje fuera de dicho ámbito sin previo aviso y autorización de su juzgado, señor juez. También, señor juez, que se le imponga una caución de 30.000 nuevos soles en el plazo de 5 días después de emitida la orden judicial emanada por su digno despacho. También, señor juez, que se le imponga el impedimento de salida del país por 36 meses y, en caso de que incumpla cualquiera de las reglas severas que le pide este Ministerio Público a su judicatura, se le revoque la misma y se le ordene su prisión preventiva. Señor, respecto a Héctor Hugo García Briones, se le solicita, se le imponga las siguientes reglas: que no cambie de domicilio sin previo aviso y autorización de su juzgado,
que se le prohíba concurrir a lugares de dudosa reputación, bares, discoteca o diversión social, que no ingiera bebidas alcohólicas o consuma sustancias psicotrópicas, que se le prohíba de comunicarse con sus coinvestigados o coprocesados, con los testigos o peritos del presente caso, salvo que se trate de ejercitar su derecho de defensa. Señor juez, también que se le prohíbe entablar reuniones y o coordinaciones con los ejecutivos o representantes de la empresa Odebrecht, centros arbitrales como la Cámara de Comercio, Pontificia Universidad Católica o cualquier otro centro, o las entidades agraviadas como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Gobierno Regional de San Martín, Gobierno Regional de Ancash, en relación a los hechos que son materia de investigación, salvo que se trate del ejercicio de su derecho de defensa. Señor juez, también se le prohíba efectuar o brindar declaraciones o suministrar información documentada a los medios de prensa o comunicación radial, escrita, televisiva, respecto a los hechos que son materia de investigación, y además también que se presente personal y físicamente cada 30 días para dar cuenta de sus actividades y firmar el libro de control ante este despacho fiscal, y también que se apersone inmediatamente cuando sea requerido por su judicatura o por cualquier autoridad judicial o por este despacho fiscal cuando así sea requerido. También, señor juez, que no se ausente del lugar en que reside o no realice un viaje fuera de dicho ámbito sin previa autorización y aviso a su juzgado. Que se le imponga también, señor juez, una caución de 20.000 nuevos soles en el plazo de 5 días después de emitida su resolución judicial, y se le imponga la medida de impedimento de salida por 36 meses. En caso de que incumpla cualquiera de estas reglas severas que este Ministerio Público peticiona a su digno juzgado, señor juez, conforme al artículo 288, se revoque la medida y se le dicte inmediatamente la prisión preventiva. Por todos esos fundamentos, señor juez, este Ministerio Público ruega a su digna judicatura que estime la medida que ha venido a traer a su despacho. He concluido. Muchísimas gracias, señor. La defensa técnica de Gamarra Roig, ¿tiene algo que manifestar? Sí, señor magistrado. Habiendo conferenciado con mi patrocinado, el señor Gamarra Roig, me ha autorizado y me ha manifestado su conformidad con el requerimiento realizado por el señor representante del Ministerio Público, y esta defensa considera que esto guarda relación, señor magistrado, con lo que en el nuevo código se plantea, que es el pedido que ha hecho el Ministerio Público, que es quien requiere, porque se supone que ha hecho un test de proporcionalidad, y por tanto su judicatura tendría que pronunciarse estrictamente respecto de lo que ha solicitado el señor fiscal. Por tanto, manifestamos nuestra conformidad. Eso es todo. La defensa técnica de García Briones. Gracias, señor juez, señor representante del Ministerio Público, por la defensa. He escuchado muy atentamente, señor, el requerimiento del Ministerio Público. También quiero precisar que hemos escuchado, hemos señalado, o el Ministerio Público lo ha precisado, que la empresa Odebrecht ha reconocido efectivamente que es una organización criminal y que cometieron este acto ilícito. Eso obviamente nosotros también consideramos lo mismo. Y es así, señor, que también existen funcionarios de esta empresa Odebrecht que han admitido su participación. El artículo 2, señor, del título preliminar del Código Penal establece como regla fundamental el llamado principio de legalidad. A mi patrocinado le están imputando 2 hechos de investigación y como medida cautelar le están solicitando una medida de restricciones de comparecencia exigida e impedimento de salir del país. El artículo 384 del Código Penal en su segunda parte establece el tipo penal cuando el funcionario, en este caso, o servidor público del Estado, se colude con un extraneus, o llamado proveedor, según la norma. Doctor, lo interrumpo. Sí. ¿Cuál es el título o qué solicita usted al juzgado frente a lo que ha peticionado el Ministerio Público? Sí, señor. Previamente, la defensa técnica solicita que se declare infundado el requerimiento de comparecencia con restricciones. Continúe, doctor. Gracias, señor. En ese sentido, esta defensa técnica señala que el tipo penal que sustenta el Ministerio Público en su pretensión no se ajusta al principio de legalidad, porque se está señalando a mi patrocinado que había sido
contratado por la empresa Odebrecht, ¿no? Y en ningún momento se puede evidenciar a lo largo de su colocución del Ministerio Público que mi patrocinado se haya coludido con algún funcionario del Estado. Existen las declaraciones del señor Paredes, de los dos funcionarios, en este caso de Odebrecht, donde en ningún momento y tampoco existe por parte de algún sujeto procesal investigado que mi patrocinado haya tenido alguna concertación clandestina, como lo dice la doctrina penal en lo que es la colusión, con los funcionarios. Entonces, partiendo de esa premisa, señor juez, no estaríamos en el tipo penal del delito de colusión. Se ha hablado mucho, efectivamente, de las dos declaraciones que han vertido los señores exfuncionarios de Odebrecht, donde categóricamente no han sostenido que mi patrocinado, como bien lo dice el señor fiscal, con sus palabras, que mi patrocinado haya direccionado, haya tenido algún interés, o más que todo, alguna injerencia. El hecho de proponer a un árbitro no significa que se está coludiendo o no significa que hay un interés por parte de la empresa Caral y más aún de mi patrocinado. Tenemos, señor, la ley de arbitraje donde mantiene sus reglas en el caso de nombramientos de árbitros cuando hablamos de un arbitraje ad hoc. Y también hay reglas cuando se habla de un arbitraje institucional en el cual participa la Cámara de Comercio de Lima. Y da la casualidad, señor, que se habla de un desdoblaje, se habla de un ropaje jurídico en el caso de CIS, esta licitación ad hoc, donde se presenta efectivamente desdoblamientos, pero desdoblamientos, señor, que como nosotros como abogados, cuando presentamos cualquier demanda civil, aplicamos nuestras pretensiones. Y eso no significa que es un acto irregular o un acto de interés en favor de la empresa Odebrecht. En cambio, señor, en la empresa, en lo que es el arbitraje que está participando como institución la Cámara de Comercio de Lima, se han presentado variedades de pretensiones, mucho más que las que de Chacas, de CICE, mucho más. ¿Qué voy a esto, señor? Si el Ministerio Público nos viene a brindar en su requerimiento una medida de coerción personal como medida cautelar, de acuerdo a la norma, tiene que haber elementos de convicción de manera objetiva. Pero no podemos permitir, con el respeto que nos tiene el Ministerio Público, que se está señalando a mi patrocinado como primer delito, el delito de colusión. Es más, inclusive hace mención del artículo 385, donde establece que el elemento objetivo es un funcionario del Estado. No es una empresa extraneus. Por consiguiente, carece de eficacia probatoria que la empresa, mi patrocinado, se haya coludido, haya concertado con algún funcionario del Estado. En este caso, lo que llaman el famoso Estado peruano con alguna entidad, con un procurador. No se ha señalado, ni más aún los propios testigos que han declarado de manera amplia y categórica, en ningún momento sostienen eso. En segundo lugar, señor, se le atribuye también el delito de asociación ilícita para delinquir. Vamos a precisar, señor, lo siguiente. La declaración del señor Fernando Cáceres, que fue en la pregunta 3, señala que el señor Berlanga ha pedido que el cliente, el doctor Berlanga, era el abogado designado por Caral y que presentaba un proceso arbitral de Sisa y Carguas de Odebrecht. A ver, un momento, me interrumpo, porque hay algo que me llama la atención de su ponencia. Usted se menciona el artículo 385, pero está referido a lo que es patrocinio ilegal. Así es, frente a lo que es el 384, la colusión agravada que postula el Ministerio Público. Así es. ¿Puede aclarar ese aspecto? Sí, señor. Mi patrocinado, lo que la norma dice, cuando el Estado, cuando los funcionarios civiles del Estado se coluden con extraneus. No se ha precisado acá, señor, porque mi patrocinado solamente fue consultor, fue de la empresa Odebrecht, fue contratado por la empresa Odebrecht. No fue, en ningún momento se ha señalado que mi patrocinado se haya coludido con algún funcionario del Estado. Eso es lo que quiero pensar, señor. Esa es la razón por la cual el tipo penal lo establece claramente, de acuerdo a la teoría del delito. Bien, señor. En segundo lugar, señor, se ha hablado, por ejemplo, de los sueldos o de los contratos que mi patrocinado ha tenido con la empresa Odebrecht.
obviamente, como consultor, señor, tenía que tener un beneficio, me refiero a un pago, de acuerdo a los contratos, que es más, inclusive han sido sustentados debidamente ante la Fiscalía, presentados por el pedido del mismo ministerio. Se ha sustentado debidamente los contratos por el cual, por qué razón recibía esos ingresos económicos, que eran sus servicios prestados como consultor de la empresa Caral. Asimismo, señor, todas las declaraciones hechas por los testigos que hoy están siendo investigados también, señor, no precisan la forma y circunstancias como el Ministerio Público está señalando que mi patrocinado haya tenido algún interés, alguna injerencia. El hecho de proponer a una persona como árbitro no es determinante su propuesta hecha por mi patrocinado, porque dentro de la esfera de la empresa Odebrecht existen funcionarios y abogados que pueden inclusive rechazar esa propuesta. La propuesta de mi patrocinado no es determinante, no es una orden de mi patrocinado, es una propuesta que muy fácilmente ha podido ser rechazada. En consecuencia, señor magistrado, no considero que el presupuesto señalado por el Ministerio Público en el delito de colusión establezca de una manera objetiva esta medida de coerción personal. Asimismo, señor, el Ministerio Público nos habla de un peligro procesal, ha señalado los viajes hechos por mi patrocinado fuera del país. Escuchado en la sesión cuando fue la causa de los señores árbitros en la medida cautelar del principio de prisión preventiva, ha señalado que existe una casación en la Corte Suprema donde han condenado a los árbitros. Señor, esa casación es la número 1379-2017. Mi patrocinado, señor, en todas las instancias, en el caso muy emblemático, caso Viñas Dioses, ha sido absuelto por todos los magistrados, tanto de primera, apelaciones y los de la Corte Suprema. Este expediente, señor, ha sido remitido declarando nula la sentencia, pero no en el extremo de mi patrocinado, señor. Han reformado o revocado su pena, han confirmado su absolución. Por consiguiente, señor, lo que sustentó el señor representante del Ministerio Público en este entonces carece de veracidad. En segundo lugar, A ver, la defensa, señor, en cuanto al peligro procesal. lo interrumpo. Sí, señor. A ver, ¿puede aclarar ese aspecto? No se ha entendido. Usted indicó de lo que es que puede estar fuera del país y luego continuó... A eso voy, señor, a eso voy. A ver, Al explíquelo. peligro. A ver, nuevamente, doctor. Quiero que sea claro en ese Lo que aspecto. quiero aclararle, señor, que el señor Ministerio Público está diciendo de los movimientos migratorios fuera del país, y da la casualidad que con el proceso del caso de Viñas Dioses, mi patrocinado, a pesar que estaba en proceso, ha tenido viajes al extranjero por cuestiones académicas de trabajo. O sea, no se niega que ha viajado. Sí, estando en proceso ha estado viajando constantemente porque la sala, en ese caso del juez de investigación preparatoria, lo daba por conveniente por razón de su trabajo. Hemos presentado documentos, así como también hemos presentado en el despacho no fiscal. Por consiguiente, señor, no estamos a los alcances de los presupuestos que establece el Ministerio Público de pedir una comparecencia con restricciones y más aún, señor, el impedimento fuera del país y lo peor aún, una caución de 20.000 soles. Por cuanto, señor magistrado, rechazamos rotundamente el pedido con el respeto del Ministerio Público de la medida de coerción personal. ¿Hay respuesta de la Fiscalía? Brevemente, señor juez. Señor, dice la defensa técnica de que no ha habido ningún interés, es literalmente. Y como no hay un interés, ni siquiera hay un tema de concertación, entonces, ¿cómo puede satisfacerse los presupuestos de la colusión? Y señor, no hace falta ni siquiera poder hacer una contraargumentación, porque el señor Héctor García Briones, no apareciendo en los documentos firmando, me refiero en las demandas o en el ropaje jurídico que hace, sino solamente apareciendo en esos documentos Berlanga Zúñiga, aparece en todas las audiencias procesales y están en los videos de las audiencias procesales. Eso no es abiertamente un interés a la finalidad, al desarrollo y a la obtención de un laudo arbitral, señor juez. Odebrecht le ha pagado más de 1 millón de soles en facturas por el servicio que ha hecho en estos 2 procesos arbitrales.
Y Cáceres Andonaire y Paredes Reyes ha señalado, señor juez, que las reuniones colusorias no solamente eran entre ellos, era con los árbitros, señor juez, con los árbitros que han participado en estos procesos arbitrales. Señor, acabamos de evidenciarle en el filtrado de llamadas telefónicas que en pleno desarrollo del proceso de Chacas San Luis, el señor García Briones tiene llamadas telefónicas con uno de los árbitros, con Luis Felipe Pardo Narváez. ¿Qué le llamamos a eso, señor juez? ¿Qué denominación le ponemos? Y nos va a señalar de que eso no constituye un elemento para circunscribirse dentro de una colusión, cuando en ese proceso ha habido sobornos abiertamente a Canepa Torre y al procurador público, señor. Y cuando en el otro proceso anterior, me refiero al de Sisa Cuñumbuque, gracias a ese ropaje jurídico que ha hecho, le ha permitido al Tribunal Arbitral de Castillo Freire, Zapata Velasco y Espinosa Rimachi cobrar 1 millón de soles, señor juez. Eso no es interesarse, concertar con los, no solamente con los funcionarios de Odebrecht, sino también con los árbitros para defraudar al Estado peruano, señor juez. Eso no es una defraudación abierta, pero por supuesto que sí, señor juez. Y ha señalado que las declaraciones de Ricardo Paredes ni las de Cáceres Andonaire señalan ello. En las declaraciones de los mismos directivos, señor juez, señala de la participación fundamental que tiene García Briones. Incluso lo señalan como la mente, el que diseña todo eso conjuntamente con Berlanga Zúñiga e Iván Tipacti. Si hubiera sido una actuación, como dice, de servicio dentro de su profesión, ¿por qué no firmó los documentos, los escritos, señor juez? Si era asesor, como dice la defensa técnica, lo digo con mucho respeto. Firmado, señor. Ha aparecido, sí, en todas las audiencias del proceso arbitral. Y esos audios o esos videos del desarrollo de las audiencias arbitrales nos los entrega el mismo directivo de Odebrecht, Ricardo Antonio Paredes Reyes. Y él señala de que había un interés y una preocupación de Caral, liderada por el señor Briones, para que ese proceso arbitral no sea agotada en una conciliación, sino se vayan por un proceso arbitral. Señor, no es interesarse por un proceso arbitral maculado para favorecer a la empresa Odebrecht, sugerir el nombre de un árbitro como Zapata Velasco, no en un proceso arbitral, en 2 procesos arbitrales, señor juez. Eso no es interesarse, señor juez. Pero por supuesto que es interesarse. Y es con el claro y objetivo abierto de favorecer a la empresa Odebrecht. ¿A cambio de qué? A cambio de más de 1 millón de soles que se le ha pagado. Y las facturas no mienten, porque las facturas están documentadas. Y esas facturas, ¿quién la ha proporcionado? La misma empresa Odebrecht que está colaborando, señor juez. No lo dice el Ministerio Público, lo dicen los mismos directivos. Cáceres Andonaire y Ricardo Antonio Paredes Reyes, que han tenido todo el manejo y dirección de estos procesos arbitrales. Y la pregunta es, sin la participación de Héctor García Briones, ¿se podría haber conseguido lo que se consiguió en el proceso arbitral de Sisa Cuñumbuque y en el proceso arbitral de Chacas San Luis? La respuesta definitiva y contundente es no, señor. Necesitaban del insumo. Es por eso que usted recuerda el mecanismo que se empleó en los 13 procesos arbitrales donde Canepa Torre intervino como árbitro. ¿Quién es el que hizo el ropaje jurídico, señor juez? Emilio David Casina Ramón. Entonces, Odebrecht, señor juez, es una organización que tiene varios brazos y justamente calcula toda esa situación. Odebrecht, a pesar de que tenía como asesor legal a Roberto Carlos Ruiz Paredes, tenía que buscar a gente especializada en contrataciones, a gente que puede elaborar ese tipo de demandas para justamente crearle todo el camino y conseguir un laudo arbitral como que consigue Odebrecht en el proceso de Sisa y en el proceso de Chacas. Es el mismo mecanismo, señor juez. Y ahora tratar de decir que no, que eso solamente es una situación de asesoramiento, y dónde está la colusión, y dónde está el interés, y dónde está la concertación, lo dicen los mismos directivos de Odebrecht.
e incluso para respaldar esa versión o esa sindicación que ellos mismos hacen al señor García Briones, no la fiscalía, nos entregan la documentación que acredita justamente ello. Con lo cual, señor juez, respecto a esos hechos que señala la defensa técnica, no resisten, en todo caso, ni enervan los elementos y las imputaciones que hace este ministerio con respecto a García Briones. Respecto al peligro procesal, señor juez, está más que evidente. Tiene un intenso movimiento. Estos delitos que le atribuye el Ministerio Público, sobre todo como parte de la organización criminal de Odebrecht, el señor Briones, es una pena que acarrea una alta sanción y puede sustraerse la actividad de la justicia. Y el Ministerio Público incluso es razonable de acuerdo a la data, a los elementos que recoge. Y es más, en esa objetividad incluso solo ha calificado 2 tipos penales. Probablemente en el transcurso de las investigaciones pueda variar esa situación, pero por ahora estamos en el pleno convencimiento, señor juez, de que en el caso de García Briones existe no solamente el primer presupuesto, elementos de convicción que lo vinculan con estos hechos que imputa el Ministerio Público y un peligro procesal. Nosotros no hemos introducido el tema de Viñas, lo ha introducido la misma defensa técnica, pero ya que lo introduce, queremos señalarle, yo no sé si ha leído en todo caso la defensa técnica, lo mismo con mucho respeto, la resolución de la Suprema que ha declarado haber nulidad, y en ese caso no solamente a Briones, sino a los demás árbitros que han participado. En el caso de Viñas, señor juez, donde están árbitros por colusión, y por colusión agravada incluso, todavía se tiene ventilado ese proceso arbitral. Y en ese proceso arbitral está comprendido el señor Héctor García Briones. Y no es el único proceso arbitral, porque él cuando ha venido a declarar, haya dado sus generales de ley, él tiene otras investigaciones en otras fiscalías, también por colusión y por delitos de corrupción de funcionarios. Con lo cual, señor juez, habida cuenta de que este Ministerio Público actúa con ponderación y razonabilidad, solicitamos que la medida que le hemos o que le traemos y pedimos a su judicatura sea acogida por su despacho y cumplimos en todo caso con rebatir la argumentación efectuada por la defensa técnica. He concluido. Muchísimas gracias, señor. ¿Va a hacer uso de la dúplica? Sí, señor, gracias. Muy Lo bien. escucho. Al mismo tiempo. Sí, señor juez, he escuchado lo que establece el Ministerio Público. Entendemos la labor del Ministerio Público, que es el persecutor de delito, quien tiene que demostrar o probar los hechos. Estamos ante una medida cautelar, ante presupuestos que efectivamente desdice mucho de lo que dice el Ministerio Público, porque mi patrocinado efectivamente fue contratado porque es especialista, es consultor, y esa fue la razón por la cual pretende el Ministerio Público, que ha direccionado, que fue el que maquinó todo, pero no estamos de acuerdo, señor, y más, hemos hablado del caso de Viñas Dioses, efectivamente, ha declarado nula la sentencia, exacto, y mi patrocinado en ese proceso ha sido absuelto. Cuando fue declarado nulo, bajó a la sala de apelación, ha sido absuelto. Ya declaró con firmeza ya ha quedado firme su situación jurídica, por si acaso. Y en cuanto a la conducta que mi patrocinado puede evadir, señor, mi patrocinado a lo largo de todas las investigaciones, y se trata de un delito, que el caso que Viñas Dioses era un delito gravísimo también, señor magistrado. Era un delito gravísimo, por cuanto se ha establecido hasta la saciedad su inocencia. En este caso, la defensa considera que, reitero, ese pedido de que se declare infundada dicho requerimiento, toda vez que mi patrocinado jamás ha presentado una conducta irregular en todo este proceso de las dos licitaciones, de los dos laudos, y también ha presentado una conducta en otros procesos que jamás ha rehuido a la justicia, como pretende el Ministerio Público sustentar en su pretensión de requerimiento. A ver, es con relación a lo último expuesto, letrado, ¿Sí? al igual como le ha contestado también el Ministerio Público, es un aspecto que no se encuentra insertado en los elementos que ha presentado el Ministerio Público, y en su caso no me ha presentado documentación alguna, pero permítame, Sí. quisiera tener también algunos alcances que podrían esto jugar en favor de su patrocinado. Me dice usted que hoy existe un pronunciamiento que ha llegado a la Corte Suprema, Así es, señor. vía casación, Así es. está con el actual código. Así es. En esa casación, ¿qué es lo que ha determinado? En la casación ha declarado nula la sentencia, que se lleve a cabo un nuevo proceso de la sala de apelaciones, y la sala ya concluyó, donde efectivamente sí declaró nula la sentencia en el extremo de un presidente de arbitraje de árbitros, fue que sí le han confirmado su sentencia condenatoria. En cuanto a mi patrocinado, no. ¿Me podría indicar sobre qué delitos está Está mi patrocinado imputado? Sí. por colusión.
Por y colusión, asociación lista para delinquir. colusión agravada, Sí, señor. colusión agravada y asociación lista para Así delinquir. es, señor. Este llegado a la Corte Suprema. La Corte Suprema, vía nulidad, vía una casación, Así es. ha Por indicado nulidad. interpuesto, señor, por el Ministerio Público, porque el internacional fue absuelto. Ya fue absuelto. La Tanto nulidad, en la primera como en la de grado. la nulidad le alcanza también al pronunciamiento de la sala, de su patrocinado. Así es. Sí le alcanza. Hay un nuevo juicio entonces. No, ya hubo el juicio. Ya hubo juicio. Ya le ¿Cómo se confirmaron concluyó? Sí, señor. Le repito, le confirmaron su absolución y la Fiscalía no ha interpuesto ningún recurso extraordinario, en este caso casación, pero sí se va a ventilar el caso contra un funcionario del tema de Viñas Dioses y otros extranjeros. ¿Cuándo fue ese pronunciamiento de la sala? Hace 10 de septiembre de este año. ¿Tiene la Y acá documentación al tenemos alcance? toda la documentación, señor. También los arraigos, tanto para el fiscal y los pasajes que ha estado viajando mi patrocinado, señor, con lo cual demuestra que no existe un peligro procesal. En la última hoja, señor, está la casación. ¿Los procesados tienen algo que manifestar? Sí, ¿tienen algo que manifestar? A ver, en el mismo orden. García Briones, ¿va a señalar algo? Muy bien. Señor juez, señor fiscal, está presente. Lo único que quiero manifestar, ya no sé si puede alcanzar. Al micrófono, acérquese. Lo único que quiero manifestar de lo que ha manifestado el señor fiscal, que tiene sus elementos de convicción, remitirme solamente un poco complementando lo que dijo mi defensa técnica respecto a lo que han dicho lo que fueron mis clientes, Odebrecht y los dos funcionarios, ¿no? Y que están en sus declaraciones. No me contrataron, como lo ha dicho el señor Ricardo Paredes, no me contrataron para ir a un arbitraje, me contrataron porque tenían una consulta que hacerme en el caso CISA en el 2010, inicio del 2010, sobre una consulta respecto a una ampliación de plazo. Me acuerdo mucho de la ampliación de plazo 21. Ni siquiera estaba en controversia la ampliación de plazo 21. Tenían una duda de cómo presentar ante su contraparte, la entidad, la forma de sustentar esa ampliación de plazo 21. Yo soy un consultor hace más de 30 años. Me recomendó el ingeniero de su organización, el ingeniero Flores, Genaro Flores, me conocía desde mucho tiempo atrás y me llamó. Tenían esa consulta. Ese pedido de ampliación de plazo 21, en la cual yo participé, como cualquier consultor lo puede hacer con el interés que tiene para su cliente, y di, como dice el señor fiscal, todos los insumos para que tenga éxito esa ampliación de plazo 21. La entidad le rechazó esa ampliación de plazo, por más sustentada que esté. Cuando fue rechazada esa ampliación de plazo, no obstante que de mi punto de vista como experto estaba sustentada, se tenía que ir a controversia. El contrato, tal como está diseñado el contrato,
había 3 mecanismos: trato directo, conciliación y arbitraje. Yo le sugerí que no era conveniente ir a un trato directo porque ya la entidad había rechazado, ya había fijado su posición. Y sobre la conciliación, también le dije que era poco probable. No le dije que no vaya, le dije que era poco probable. En ese momento estoy asesorando a mi cliente. Pero no obstante eso, fuimos a la conciliación. Y la conciliación duró 3 meses. Y esa conciliación, como era de esperarse, en el 99% de los casos que ocurre con el Estado, donde ya fijaba una posición previa, no se llegó a conciliar nada. En la norma de contrataciones, este es un contrato regido bajo la norma de contrataciones, todo tiene plazo de caducidad. Concluida la conciliación, había un plazo de caducidad para ir al arbitraje. Se solicita el arbitraje, como era ad hoc, había que hacer una carta dirigida a la contraparte. Dentro de esa carta tiene que consignarse el nombre de un árbitro por definición de la norma. Lo he dicho ante la Fiscalía en mi primera declaración. Me citó el señor Ricardo Paredes, y en una reunión que tuve con él, cuando me citó, me dijo si yo podía proponer un árbitro. Yo pude haber dicho 5 o 6 cosas. Conociendo en ese momento Odebrecht, que todavía no se sabía que era una empresa mafiosa y que ya reconoció sus delitos, como también lo ha reconocido las acciones ilícitas que ha hecho el propio señor Ricardo Paredes y el señor Fernando Cáceres Aldonay, en ese momento era el director, era mi cliente. Y el cliente en ese momento, en esa circunstancia, me pide que sugiera un árbitro. Le pude haber dicho, no me meto si tuviera algún temor. Le pude haber dicho que lo haga otra persona, pero yo era el consultor. Y le nombro y le sugiero, le recomiendo a un árbitro que ya lo conocía. No era un desconocido, lo conocía. ¿Por qué lo conocí? Porque ya había anteriormente estado en arbitrajes. Yo había defendido algunos temas. Yo ya lo conocía, había revisado sus laudos. Los laudos del Estado se publican en el OCE y uno que está a cargo de las defensas o los asesoramientos siempre revisa laudos para ver los pareceres y cómo de alguna manera son los pareceres de los árbitros. No solamente el señor Alfredo Zapata, sino también del señor, por ejemplo, en este caso específico, cuando el OCE designó al señor Mario Castillo, porque los árbitros no se habían puesto de acuerdo. Yo, como experto de muchos años, he revisado muchos laudos del señor Mario Castillo, y lo primero que propuse al cliente cuando fue designado Mario Castillo no es algo ilícito. Yo dije, hay que extremar la estrategia de defensa y hay que designar un perito muy prestigioso, como ha dicho la Fiscalía. Yo soy ingeniero de la Católica y conozco, porque he trabajado con ellos juntos, a muchos peritos que conocen el tema de contratación, y recomendé al señor Carlos López, que lo conozco también mucho tiempo antes. Eso fue lo que le dije. Ya en la declaración del señor Ricardo Paredes, ya ha manifestado también un hecho ilícito que a consecuencia de lo que yo le dije, que como era incierto, yo no podía sugerir nada respecto al destino del laudo, al señor Ricardo Paredes no se le ocurrió otra cosa que buscar un contacto con el señor Horacio Canepa, de la cual ni me comunicó, ni me hizo partícipe, ni siquiera participé en esas reuniones. No me lo dijo. Me acabo de enterar ahora que vi la declaración del señor Ricardo Paredes. Y eso es lo que quiero decir. Igual lo puedo manifestar en el otro caso. Y respecto a las pretensiones, como ya lo he explicado en mi defensa técnica, solamente hablando de una de las pretensiones, la ampliación de plazo 21. Cuando uno postula una ampliación de plazo, cualquiera que ésta sea, hay un pronunciamiento de la entidad, que es un acto administrativo. Y lo que primero que uno busca al plantear una pretensión, salen como 5 pretensiones. Primero, buscar la nulidad del acto administrativo, esa es una pretensión. La otra pretensión será que se declare válida la ampliación de plazo propuesta por nosotros. Otra pretensión derivada del mismo requerimiento tiene que ser con el reconocimiento de los gastos generales. Otra pretensión tiene que ser con el pago de esos gastos generales. Otra pretensión derivada de eso es que no haya penalidades, porque las ampliaciones de plazo desfasan el plazo contractual y extinguen la penalidad. Entonces, una sola pretensión puede tener 5, 6, 7 pretensiones. El señor fiscal le ha llamado desdoblamiento, el señor Ricardo Paredes también le ha designado desdoblamiento, pero el señor Ricardo Paredes en su declaración precisa en qué consiste ese desdoblamiento: en plantear pretensiones principales, subordinadas, accesorias,
y alternativas. Y luego, lo que ha manifestado, entiendo de lo que he visto en todas las actuaciones pasadas para este caso. Esta es una audiencia donde se ve el peligro procesal y quiero ratificar mi comportamiento. En estos 30 años he tenido muchas actuaciones. Participé en el Mundial Sub-17 del 2004 y hubo una comisión del Congreso que investigó y nos investigó a todos. Hubo una denuncia fiscal que fue archivada en la misma fiscalía. Hubo investigación de la Contraloría que también fue archivada. Luego, como ha referido, que se lo dije yo también al señor fiscal, tuve un proceso largo en un tema como ingeniero, netamente como ingeniero, que duró 10 años y me absolvieron en la Corte Suprema. 10 años duró ese proceso. Y últimamente en el caso Viñas, que sí he sido árbitro, hubo una conducta que la Fiscalía Anticorrupción determinó que tenía responsabilidad penal, me investigó preliminarmente, igual que en este estado de ahora, una investigación preparatoria, control de acusación, juicio en la Sala Nacional de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, delitos gravísimos, 25 años, por colusión y asociación ilícita. Fui absuelto en primera instancia. Apeló el fiscal, fui absuelto en segunda instancia. Apeló el fiscal, se fue en casación extraordinaria, en la Corte Suprema envía un reenvío para que otra sala revise, ¿no? Que primero fue la sala Condor y después fue la sala del señor Salbonay. Absuelto. En esta última he sido el único absuelto. El caso sigue con otros y la Fiscalía desde el 10 de septiembre no ha presentado ninguna apelación. Esa ha sido mi conducta. Igual el señor fiscal cuando me llamó, fui en el mismo día que me llamó. He viajado este año, he viajado los otros años durante los 7 años que ha habido ese juicio tan importante para el público, sobre todo que se conozca. Siempre ha habido audiencias públicas, eran temas emblemáticos. Cuando soy absuelto yo no puedo ver como un estigma que me ha juzgado la justicia. Es el supremo respeto que se tiene como ciudadano a la justicia. Siempre he estado en todas las actuaciones, me ha permitido que desarrolle mis actividades aquí en el extranjero. Mi comportamiento, creo, en ese proceso anterior tan gravísimo y que fue en Sala Nacional de Crimen Organizado, creo que lo puedo decir. Así ha sido mi comportamiento y siempre lo voy a hacer, independiente del resultado de este proceso, que seguramente también va a ser largo. Siempre uno se tiene que someter a la justicia. Muchas gracias. Señor García, tengo algunas preguntas que formular. Usted ha manifestado el hecho de que se propuso árbitros, un árbitro en específico. ¿Cuál es el nombre del árbitro? Recomendé el árbitro, Alfredo Zapata Velasco. ¿Fue la única vez que lo propuso? Sí, porque una fue la primera en CISA y luego casi encajó el siguiente arbitraje. Y no es que en el segundo inclusive, no es que yo lo recomendé, simplemente hubo una conversación con el cliente y conversamos y se llegó a la opción que podría ser el mismo árbitro. Usted conversó con su cliente, se refiere con los directivos de Odebrecht. Con los directivos de Odebrecht. En su experiencia, el hecho de haber propuesto a un mismo árbitro, ¿no genera una suerte de conflicto de intereses frente a lo que se va a resolver? Yo creo que, tal como lo defino yo, no me escudo en que soy ingeniero, conozco la materia, pero desde mi punto de vista el conflicto de intereses tiene que ver si yo tuviera un arbitraje paralelo con él, por ejemplo, si yo puedo ser coárbitro con él en ese momento, o algo indebido que no pueda yo, o algo indebido que yo estuviera ocultando revelar. Por ejemplo, lo que ha dicho el señor fiscal. Cuando nos contrate el cliente, yo diseño quiénes van a ser el equipo para defender al cliente, para patrocinar al cliente, para asesorar al cliente. Pueden haber sido 5 o 10 personas, diseñé solamente 2 personas. El señor Juan Manuel Berlanga Zúñiga y el señor Iván Galindo Tipati, que en ese momento ha trabajado como abogado para nosotros. No era árbitro ni en CISA ni en el otro caso. Abogado para nosotros, y era realmente un consultor externo a Caral. Y como lo ha dicho el mismo señor Fernando Cáceres, iba en forma esporádica, que es lo que es cierto. Hemos trabajado muy pegados, yo y el señor Juan Manuel Berlanga, porque, como dice también el señor Ricardo Paredes, éramos los pensantes, yo era el pensante. Porque en realidad no es que haya algo aislado, hay reuniones de trabajo un montón en la oficina matriz. Las nuevas tendencias para asesorar a un cliente es ir al cliente.
Y hemos participado muchas veces en la oficina matriz y se han diseñado las estrategias de cómo presentar las pretensiones. El cliente me cuenta cuáles son sus pretensiones y yo diseño las estrategias. Pero Caral determinó que sea el señor Berlanga que firme los documentos. Fíjese que no es necesario en la ley de arbitraje firmar ningún documento, ni siquiera el abogado, ni que sea el que hace. No es que trabaje en la clandestinidad porque en la ley de arbitraje no hay defensa cautiva. Simplemente lo puede firmar el cliente. Pero no obstante, decidimos que lo firme el señor Berlanga y yo ir a todas las audiencias, desde la instalación y en cada audiencia. He visto ahí en las declaraciones del señor Ricardo Paredes que ha alcanzado unos videos con unas audiencias. Ahí estoy yo. Porque no solamente soy experto en contrataciones, sino también, como mi carrera ingenieril, tengo que asesorar sobre algunos aspectos técnicos, sobre todo en el arbitraje de parte, donde yo propuse un árbitro de parte tan reconocido, un perito de parte tan reconocido como Carlos Llanos, y la otra parte puso a Miguel Salinas, también otro perito muy reconocido, y hubo mucho debate entre los dos peritos. De acuerdo a un reporte o un filtrado de detalles de llamadas que ha presentado el Ministerio Público, se ha expuesto que ha existido comunicación de su parte con Pardo Narváez. Si es que a los peritos le alcanza la imparcialidad para poder emitir su pronunciamiento, ¿no tiene un efecto negativo el hecho de que se realicen llamadas con el árbitro en mención durante el procedimiento arbitral? Correcto, pero yo, primero que soy Héctor García, no era perito en ese momento, y lo he mencionado también en la declaración que hice a la Fiscalía. Al señor Lucho Pardo lo conozco tiempo y tengo un arbitraje abierto con él. Puedo haberlo llamado de repente, no sé las fechas exactamente, pero hay que ver las fechas en que ocurrió, si fue antes, durante o después del proceso. Esto se ha dado durante el año desde marzo del año 2014 hasta octubre del año 2015. Correcto, puede ser, digamos, después del proceso, porque el proceso empezó el 2013 en el Chaca San Luis, ¿no? Pero puedo haberlo llamado, como le digo, ¿no? Yo lo conozco y tengo un arbitraje con él abierto, pero lo puedo haber llamado, y de hecho que lo he llamado ahí. Muchas gracias. Gracias. Gamarra Roy, ¿va a manifestar algo? No. Haz un micrófono, por favor. No, señor juez. Muy bien. Bueno, me ha hecho recordar la especialista de audio que el día jueves y viernes tengo que participar en un pleno, pero considero que, teniendo en cuenta que son medidas de coerción de carácter personal que recaen sobre los procesados que se encuentran en el día de hoy presentes con sus respectivas defensas, y del día de ayer voy a tener que establecer un espacio para emitir un pronunciamiento, pese a tener ese pleno, y también con el respeto que merece la presidencia con la convocatoria previa que ha notificado. El día jueves a las 3 de la tarde me pronuncio respecto a los 4 procesados de quien se ha requerido la comparecencia con restricciones. Soy de una postura que, pese a que se puedan formular allanamientos, tengo que evaluar las razones, si resultan tan suficientes como le ha expuesto el Ministerio Público. Son notificados en este acto las defensas técnicas de los procesados, quienes han hecho también el uso de la palabra, y emplazar a los procesados del día de ayer para que estén presentes para ese día. En el caso, también pide una defensa pública en el caso que no se encuentre alguna defensa para el día jueves 20, ¿no es cierto? 3 de la tarde. No, 21 de octubre. 21 de jueves. Ya, jueves 20. No, esta semana. Entonces sería jueves 14. Jueves 14 a las 3 de la tarde. ¿Hay una sala de audiencias? ¿Dónde queda la sala 3? Aquí. Muy bien, sala 3, quinto piso, notificados los abogados y el Ministerio Público
debe hacerse el Ministerio Público presente, el apercibimiento en caso de inconcurrencia, poner en conocimiento al fiscal superior coordinador, los abogados, si no se hacen presentes, se contará con una defensa pública para que también puedan ejercitar los derechos que le reconoce la Constitución y el Código Procesal Penal. ¿Algo que indicar para culminar esto? Ministerio Público. Ninguna, señor juez. ¿Defensas? Ninguna. Ninguna, señor. Muy bien, entonces hasta ese día. Se culmina 11:39 minutos.